Mi Yo Futuro, con Diego Valero. Vivimos en una era en la que el conocimiento médico es mayor que nunca. Pero cuando hay alguna enfermedad, las soluciones no sirven por igual a todo el mundo. Sin embargo, hay avances impresionantes en la genética que nos permiten hacer trajes a la medida. Ignacio, ¿la genómica personaliza la medicina? Pues sí, de hecho es un término que prefiero utilizar más que la genética, porque al añadirle ómicas, pues estamos expandiendo lo que es la repercusión de la información genética, a cómo esa información se transcribe a un RNA, cómo se traduce a una proteína, y en conjunto con la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y la epigenómica es la que nos está permitiendo llegar a ese concepto de medicina de precisión. José Ignacio Lao es una de esas personas que dedican su vida a ayudar a los demás. Es médico, genetista, especializado en enfermedades neurogenéticas, fibromialgia, medicina predictiva, antienvejecimiento y en trastornos del desarrollo. Dirige Genomic Genetics International y es asesor de la Academia de Ciencia de Nueva York, entre otras muchísimas actividades. Ha hecho muy importantes descubrimientos en el campo de la genética, por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer o trastornos del desarrollo, y su metodología para el tratamiento de los trastornos neurológicos fue adoptada por la Universidad de Kansas. Profesor de diversos centros, entre otros la Escuela Europea de Ciencias de la Salud, e imparte cursos de posgrado en genética en la Universidad CEU San Pablo y en la Universidad de Barcelona también. Es citado frecuentemente como uno de los grandes en la genética clínica, ha dado conferencias en todo el mundo y es uno de esos grandes sabios que tenemos en España, pero que no conocemos. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mi Yo Futuro. Muchísimas gracias a ti por esa presentación. En realidad me ha impresionado, pero bueno. Yo creo que se queda corta. No, para nada. Yo creo que no. Es ostentosa. Bueno, vamos a hablar un poquito de genética e innovación. A mí me apasiona todo lo que leo y entiendo que la innovación en genética y su aplicación médica nos lleva a otro nivel en la salud y en la vida de las personas. Pero reconozco que no tengo ni idea de lo que es la medicina genómica. ¿Nos cuentas un poquito de qué va? Pues sí, mira, la medicina genómica es la otra fase. Se empezó con la genética. La genética era tratar de caracterizar dentro del código genético lo que podía ayudarnos a explicar, a comprender las enfermedades, básicamente las enfermedades clásicas de base genética. Con la genómica, pues saltamos de quedarnos únicamente en el código genético a ver cómo esos genes pues, se van manifestando. Cómo se van manifestando no solo a nivel del desarrollo de cada individuo. Ya sabemos que no tiene la misma expresión en los primeros meses del desarrollo que más adelante en la vida, incluso en la edad adulta, pues se ha visto que tienen que cambiar su expresión, sino también cómo interactúan entre ellos y cómo los productos que codifican estos genes pues también se expresan de forma diferente en cada uno de los tejidos e interactúan entre ellos dando pie a lo que es el metaboloma en general. Y esto nos ayuda a entender no la foto fija, que es la genética, sino la parte dinámica, cómo va interaccionando, todo lo que conlleva el entendimiento de las causas de la enfermedad como tal y sobre todo que nos va a dar herramientas para, sobre estas pistas, tratar de perfilar los tratamientos que sean los más precisos para cada persona. Eso es un avance brutal, ¿no? Estamos en fases que quisiéramos estar más adelantados, pero es el camino a seguir y yo creo que es el nuevo cambio que tiene que dar ya la medicina como tal. Siempre me gusta decir que la medicina es como en los audiovisuales. Mira, ya que estamos aquí, la era analógica y la era digital, ahora estamos en la fase en la que hay que cambiar de lo analógico a lo digital y esto es lo que lleva a este cambio, a esa precisión. Yo creo que es una magnífica definición, sin duda. Si no tengo mal entendido, en 1998 se anunció la realización del primer mapa genético, que era de un gusanito que se llamaba nematodo, ¿no? Que tenía 1 milímetro de tamaño y a mí me sorprenden estas cosas. Albergaba 19.000 genes en 97 millones de bases químicas. Sí.
Y 23 años después, justo ahora hace un año, se completa el primer genoma humano. ¿Supone que hemos descubierto cómo funciona la vida humana? Para nada. En realidad, para nada. Es que hubo muchas expectativas. Esto fue increíble. De hecho, antes de empezar el proyecto Genoma Humano se suponía una bestialidad de genes, porque pensaban, bueno, si el hombre está en la cúspide de la evolución y el gusanito pues tiene unos 19.000, un ratón tiene unos 20 y tantas mil, 29.000, pues el humano debería tener por lo menos 100.000, 200.000, algunos 300.000 en la cúspide de la evolución. La primera sorpresa fue que no era tan así. El humano más o menos ahora se planteó cuando se terminó el primer borrador en el 2001, más o menos unos 20.000 genes. Ahora hay una revisión de esto, pero estábamos entre el gusano y el ratón, tampoco para tirar cohetes. Y esta fue la primera sorpresa. La otra fue que la mayoría del genoma pues no era genes. No codificaba proteínas, era lo que se le llamó, mal llamado DNA basura. Solamente pues explicaba genes, si mucho un 2% del genoma, el resto era un terreno totalmente inexplorado, baldío, como dicen, la cara oculta de la luna, la cara oculta del genoma, y muchas otras interrogantes. Las expectativas era, bueno, cuando se termine el proyecto Genoma Humano tendremos la respuesta a todas las enfermedades, tendremos la respuesta a la vida en general, y al final hubo más dudas y más interrogantes que respuestas, como ves. De hecho, tanto es así que cada día nos sorprenden nuevos descubrimientos inimaginables en el tema del genoma humano, sobre todo este genoma que se le llamó genoma basura, que al final no era tan basura, realmente son unas regiones altamente repetitivas dentro del genoma que tienen mucho que ver con el mantenimiento de la integridad, de la estabilidad del propio genoma, y que ahora se ve que son cruciales para regular todo el proceso de expresión de los genes, que sí son los genes por concepto, los que dan lugar a proteínas. De hecho, se encontraron genes que son hasta genes saltarines, los transposomas, que esto fue otra historia muy, muy curiosa. La primera que lo describió fue una científica americana, Barbara McClinton, y cuando lo describió, analizándolo, en este caso fue en el maíz, no realmente en humanos, pero vio que había genes que iban saltando, que son transposomas, pues la tildaron de loca. Tanto es así que tuvo que renunciar a sus investigaciones, hasta que ya después ella, afortunadamente, sí se le reconoció en el 83 y se le dio el premio Nobel. Sí. De hecho, fue la primera mujer que recibió el premio Nobel en medicina y la única científica que lo ha recibido en solitario. Al menos, por lo menos tuvo ese reconocimiento, pero ella misma dijo que tuvo que renunciar a esto, a sus publicaciones, a sus hallazgos, porque, por decir lo menos que le llamaron, era loca. Y es esto, al final nos está dando muchísimas sorpresas ahora con los microgenes que se están encontrando, o sea que hay realmente pequeños genes que tienen una función que también dan lugar a RNAs. Algunos de estos RNAs se pierden, otros no. O sea que cada vez hay más sorpresas, por lo tanto no estaban todas las respuestas, claro, mucho menos. Claro. Con lo cual, aquí esto me retrotrae algunos clásicos, a Sócrates y su famoso "solo sé que no sé nada", y quizá el de la doctora McClintock, a Hipatia, ¿no? Que al final tuvo que también, sí, ¿no? Sí, seguro. La ciencia realmente está llena de anécdotas de este tipo. Desgraciadamente para los que lo han vivido, no tan graciosas. Pero bueno, y sobre todo la genética. Es verdad. Oye, y hablabas del maíz, pero Mendel fue el primer innovador en el campo de la genética y es el padre, ¿no?, de la genética. Sí. Y es curioso que esa primera gran innovación genética fue a partir de la planta del guisante, ¿no? Correcto. Que estudió para promulgar sus 3 leyes. Y hoy en día somos capaces, como el premio Nobel Svante Pääbo, de recuperar el genoma de especies desaparecidas, como los neandertales, que es lo próximo que nos espera en genética. No, la genética nos ha dado tantas sorpresas y nos está dando tantísimas sorpresas que es aventurado decir una próxima sorpresa. Yo creo que lo más importante o lo que más debemos esperar es la gran revolución en cuanto a nuestra capacidad de manipular positivamente, corrigiendo los defectos, el genoma humano, que de hecho ya se han dado pasos con la terapia génica, que es la primera que se utilizó.
después con la tecnología esta de corta y pega, el CRISPR-Cas9, y ahora con la edición genética precisa, que es la capacidad ya no de cortar, no hace falta cortar el DNA, sino cambiar las bases, corregir las mutaciones como tal. Y esta es la gran revolución, eso es quizás lo que estamos esperando todos, ya no quedarnos únicamente en la caracterización, sino poder actuar sobre el genoma y actuar positivamente, corrigiendo todas estas enfermedades que hoy por hoy son incurables y que entran dentro de las raras, que al final en conjunto no son tan raras, pero otras que tampoco son tan raras, como puede ser el propio cáncer, que también es, desde el punto de vista genético, sigue siendo un enigma, ya no solo por la propia estructura del material genético y las mutaciones, sino también cómo se comporta. Por eso dicen que una única célula cancerosa es mucho más inteligente, entre comillas, que los 100 mentes más brillantes que en estos momentos están trabajando en el cáncer. Y es por lo que todavía no tenemos una solución definitiva, pero las claves están aquí. Seguro que estarán aquí y esta será la gran sorpresa que se está esperando y que ya está ahí, ya está asomando. Pues ojalá la veamos pronto. Esperamos. Oye, hay una frase de Rosalind Franklin, que fue la primera persona en fotografiar el ADN, y esa famosa foto 51, básica para el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Detrás de esta foto hay una curiosa historia, por lo que he leído, ¿no? Que es que hay curiosa historia con ella misma, porque el cáncer acabó con su vida también, y sus desavenencias con Wilkins, con su colega, que consiguió al final el Nobel con Watson y Crick, y dicen que no usó muy buenas artes con el tema de esta foto, ¿no? Pero bueno, volviendo a Rosalind Franklin, ella decía que la ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben estar separadas. 70 años después, ¿la ciencia y la vida avanzan juntas? Pues no tan juntas como queremos o como se quiere que sea. En realidad, el propio ejemplo de lo que le pasó a ella fue algo que típico de aquella época. Era una mujer enfrentada a estos señores de tanto poder, y como bien comentas, y está más que documentado, claro, a veces hay historias que están por comprobar, que todo el mérito pues se lo arrebataron de mala forma, y ella quedó totalmente opacada cuando en realidad debía compartir ese premio Nobel. Pues estos ejemplos desgraciadamente siguen ocurriendo, siguen los elementos que hoy por hoy presumen de ser líderes de opinión, tratando de llevar a cabo investigaciones, pero a veces más para alimentar el ego que para favorecer el progreso de la humanidad como tal. Algunos que incluso de vez en cuando sale algún escándalo, que tienen una producción científica increíble y se encuentra que es todo fraudulento, que es imposible. Y esto sigue ocurriendo en ciencia cuando pensamos que la ciencia debe estar únicamente al servicio del progreso de todos, del progreso de la humanidad, y sobre todo de ponerle solución a todos estos grandes problemas de salud que nos están afectando. Y esto hablando en el mundo que más o menos se conoce cómo se está trabajando. Imaginamos lo que puede pasar en otros sitios donde estas cosas están ocultas y no se sabe hasta qué punto están llevando la ciencia, sobre todo ciencias con aplicaciones bélicas, con aplicaciones que a veces lo vemos en las películas de ciencia ficción, de crear los supersoldados o superhombres. Pues hay historias también por comprobar, siempre digo, pero que hablan de que en algunos sitios, pues sí, que se está trabajando en ese sentido. Y es por eso que debía haber las personas que se dedican a la ciencia de forma generalizada, no impuesta por ningún tipo de legislación, pues dedicarse únicamente a la aplicación en beneficio de la humanidad, y no por intereses de este tipo, ni por intereses de alimentar egos personales, y mucho menos intereses mercantilistas. Si fuera así, sí, yo estoy seguro que se hubiera encontrado solución a muchos de los problemas que hoy siguen siendo problemas. Sí, porque al final la ciencia, como casi todas las cosas en la vida, pueden tener un uso positivo o un uso negativo. Y muchas veces, ¿verdad, Ignacio? El uso negativo es el que está más financiado. Esto, desgraciadamente, porque es el que quizás los inversores ven como de rentabilidad inmediata. Claro. Y en realidad una buena ciencia, una ciencia pura, jamás debemos valorarla en términos de rentabilidad inmediata. La rentabilidad, y no siempre, es en términos de dinero.
Claro. en términos de estas cosas que son estos ideales Pues, de la humanidad. Desgraciadamente, en esta época que pensábamos que estarían solucionadas muchas cosas, pues vemos que no lo están. no es así, y en todos los sentidos. Yo suelo hablar mucho, cuando hablo de temas de ciencias del comportamiento, de lo que llamamos el sesgo de presente, y que es, bueno, pues eso, la preferencia por el corto plazo que sobre el largo plazo, sobre el beneficio o el goce inmediato con respecto al goce diferido, aunque sea mayor, ¿no? Supongo que es exactamente lo mismo que nos estás explicando. Esto hace mucha falta en ciencia, que haya inversión, pero inversión puramente altruista, pensando en el futuro, y que estas personas que inviertan, pues estén convencidos de que no van ellos a ver esa rentabilidad. Quizás la vean sus nietos, con suerte. Pero esto es lo que falta en unos sitios más que en otros, es cierto. Sí. Pero si se siguiera esta política, hubiéramos avanzado más. Cada vez oímos ejemplos de líneas de investigación muy prometedoras que han quedado truncadas precisamente por esto, porque están en fases preliminares o porque todavía no tendrían una rentabilidad inmediata y no consiguen fondos. Al final, lo bueno es que están haciendo ahora mucha presión las asociaciones de enfermos, de familiares, los afectados, la gente que lo sufre. Y esto en la actualidad, gracias también a la posibilidad que hay de difusión en los medios, tanto en las redes sociales como en la difusión, que cada vez es más dinámica y llega a todos, es el lado positivo que le vemos, porque siempre se está tildando de lo negativo, pero mira, en estos tiempos es un lado positivo que tienen, que la estén utilizando también estos grupos, que son los que lo sienten, los que lo han padecido. Y lo veo en enfermedades raras, está pasando. Gracias a estos grupos, a estas asociaciones, pues se está obteniendo financiación en muchas de estas enfermedades para seguir adelante. Porque por raras serían las condenadas en primer lugar, pero uniéndose y haciendo esta presión, pues están logrando, en algunos casos, llegar a financiar investigaciones que den frutos, que en un principio, cuando analizamos las bases etiopatogénicas moleculares de las enfermedades, vemos que no son tan únicas, que pueden ser muy comunes a otras enfermedades, y aunque parezca que se está invirtiendo en una rara, puede ser que esa pueda extrapolarse a otras, y en este sentido sacamos un provecho mucho más importante del que en principio se haya estimado. Es fantástico eso. Además, me recuerda un poco lo que llaman cathedral thinking, el pensamiento catedral, eso de que hay que hacer las cosas pensando que no las vas a ver tú, pero que las vas a dejar para la posteridad, ¿no? Tú has dicho, Ignacio, que conocer nuestro mapa genético supone dar un paso que va más allá de la medicina preventiva. ¿Qué es y para qué sirve un mapa genético? Bueno, pues mira, este es un término que ahora está desgraciadamente más de moda de lo que nos gustaría, porque a veces se saca de quicio, se saca de contexto, y la gente, pues muchas empresas lo han tirado por el tema del marketing, piensa que teniendo un mapa genético van a tener todas las respuestas. Es como vemos, y lo que nos ha enseñado todas las investigaciones no ha sido así. Más que conocer todo el mapa genético, lo importante será conocer dentro del mapa genético lo que hoy nos daría pistas para trabajar, para encontrar las peculiaridades que nos hacen diferentes, ya no solo a las personas que sean sanas, sino dentro de los enfermos con un mismo diagnóstico, los que marcan las diferencias en la expresión de ese cuadro clínico. En este sentido, sí, ayuda y ayudará mucho si la medicina da ese salto a la era digital, como digo. O sea, no únicamente estar centrados en buscar tratamientos basados en un único cuadro clínico, sino gracias a ese mapa genético, pero bien documentado y bien probado en cada una de estas enfermedades, encontrar las variaciones que hay dentro del mismo diagnóstico y a partir de aquí diseñar estrategias de tratamiento, incluso desde la industria farmacéutica, ensayar nuevas moléculas, pero teniendo en cuenta estas diferencias. Y esto es lo que nos va a ayudar, y nos está ayudando porque ya hay ejemplos de ello en ese progreso, en lo que está aportando la medicina genómica, la medicina de precisión e incluso la medicina predictiva, porque es la capacidad de predicción que da este estudio, y preventiva de precisión. O sea, el conocimiento del mapa genético, el que tenemos ahora, no nos lleva al determinismo, entonces. No, para nada. Para nada. Al determinismo no, porque se ve que la genética te da como la materia prima sobre la que puedes actuar.
No siempre esto va a determinar que la consecuencia final sea la misma para todos. Al final, gracias a la epigenética, a esto que controla cómo se expresan los genes, pues tendremos herramientas para romper ese determinismo en el que siempre ha estado envuelta la genética. Siempre decía al principio, al genetista clínico se le veía como al médico de la bata negra, que solo venía con la mala noticia. Ahora, gracias a todo esto, a estos conocimientos en cómo el genoma se expresa dinámicamente y cómo la epigenética nos da herramientas para controlarlo, pues ya no es así, nos da pistas para adelantarnos en la prevención. Claro. Y toda esta medicina genómica, de la que tú eres uno de los mayores exponentes que hay, nos permite, a través de la información genética, tratar individualmente enfermedades. Esto está vinculado a variaciones en el ADN, a los polimorfismos, que te he oído hablar de ello, pero ¿nos puedes ilustrar un poquito qué es esto? Sí, bueno, los polimorfismos son un tipo de mutación que ha sido vital para la evolución, porque al final es la que determina la variabilidad que encontramos ya no solo en los humanos, sino la variabilidad de la vida. Se le llama polimorfismos porque si los analizamos a cada uno de forma aislada, de por sí no son suficientes como para que provoquen un problema grave de salud que complique la supervivencia del individuo, y por eso se han mantenido con una frecuencia importante en la población general. Y esto es lo que hace que haya variabilidad no solo en las características que vemos en las normales, sino también a nivel de las propias enfermedades. Incluso no solo en cómo se expresan o se manifiestan las enfermedades, sino cómo respondemos a los fármacos. Al final, los polimorfismos genéticos explican lo que es la farmacogenética. No todos vamos a tolerar de la misma manera el ibuprofeno, el paracetamol. Hay personas que lo metabolizan muy rápido, tan rápido como que no le hace efecto, que necesitan más dosis, y hay otros que todo lo contrario, a la mínima dosis tienen un efecto adverso. Y esa variabilidad es la que explica los polimorfismos, esa variabilidad en cuanto a manifestaciones. Nos comentabas que la genómica y las terapias genómicas pueden ser capaces de introducir material genético en las células para corregir defectos genéticos, ¿no? Entre otras cosas, creo que hay algunas metodologías que incorporan el ARN mensajero, que ha sido tan famoso ahora, ¿no? Con las vacunas contra el COVID y demás. En ese sentido, los investigadores de la genómica, ¿de alguna forma sois como mecánicos de nuestro cuerpo, que tratáis de arreglar las piezas defectuosas que tenemos? Pues sí, de hecho es una terminología que se utilizó y se utiliza mucho, la ingeniería genética al final. Es ingeniería con las células, con el material primordial. Y aquí están las terapias génicas que actúan como tal o que pretenden actuar como tal en el material genético, en el DNA, pero también, como bien comentas, los del RNA. Esto no es necesario actuar sobre el DNA, sino es actuar sobre ese mensajero que lleva la información del DNA hacia la fábrica de proteínas, que son los ribosomas que tenemos en nuestro citoplasma, y que, por ejemplo, que están ayudando a enfermedades en las que falta una proteína, como puede ser a algunas enfermedades neuromusculares, como la atrofia muscular espinal, entre otras, pues introducir ese mensaje. No cambiar el DNA, que ojalá se pudiera hacer, pero esto abre el camino, y esto ha sido una de las grandes ventajas de siempre hay que ver el lado positivo de lo negativo, con la rapidez en el desarrollo de estas vacunas de RNA, que lo que nos están mostrando es que es otro camino a trabajar, utilizando esta información, estos mensajeros, para crear proteínas que nuestro cuerpo es incapaz de producir, y de esta manera pues solucionar estos problemas como estos tan complejos. Y de hecho ya hay casos que en los que se ha trabajado y se ha tenido éxito. Y por eso es una tecnología que, aparte de lo que pueda hacer la terapia génica como tal, está abriendo gran abanico de posibilidades, porque repito, no hace falta entrar en el núcleo, no hace falta mover el DNA, simplemente conocer exactamente ese mensaje, ese RNA mensajero, y a partir de aquí llevar el mensaje a la célula. Estás escuchando Mi Yo Futuro. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.
Estamos entrando ahora en lo que sería el último bloque de esta apasionante charla con el doctor Lao, en la que me gustaría hablar del envejecimiento. El profesor Boppel, que es padre de la teoría de la plasticidad de la longevidad del Instituto Max Planck, afirmó que no hay límites a la esperanza de vida. Y además dijo que no más del 25% de la explicación de ese aumento de la longevidad es genético, que el resto es prosperidad, educación, avances médicos, comportamiento. Esto tú lo comentabas antes, pero esto es que somos genética y epigenética y que ese 75% del que habla Boppel es epigenética, ¿o hay algo más? Pues por ahora, por lo que se conoce, es epigenética. Es epigenética la que nos permite salir de lo que antes se llamaba predestinación. Al final, pues cuando se empezó a trabajar en el tema de si era posible o no alargar la vida, el antienvejecimiento, pues había como dos bandos, unos en los que decía que era imposible, el envejecimiento está programado, por lo tanto en esas teorías deterministas, está programado en nuestro genoma y no hay nada que hacer. Sin embargo, después estaban las teorías estocásticas, las que decían que más o menos en algunas personas sí, en otras no, en función de cómo esos factores externos actuaban sobre el genoma. Es verdad que hay personas que tienen un genoma más inestable y por lo tanto son más vulnerables. Y después con los avances de la epigenética se vio que independientemente de cómo pueda ser nuestro genoma, pues conociendo esas formas de actuar sobre la expresión de los genes, aumentando la expresión de algunos que nos den ventajas, supervivencias, como pueden ser unos famosos genes de las sirtuinas, que también nos aumentarían nuestra resistencia, por ejemplo, a las agresiones externas, a los daños a nivel de los tóxicos ambientales y sobre todo que nos darían unas ventajas metabólicas importantes, pues en este sentido pudiéramos, independientemente de que tuviéramos el genoma que tuviera, pues ir alargando la vida. Por eso se está trabajando mucho en este sentido. De hecho, ahora hay un grupo en Harvard, en Boston, que liderado por el doctor David Sinclair, que están por esta línea, la línea de la epigenética, y es uno de los que defiende esto. Es posible ya no solo prolongar la vida, sino incluso revertir el proceso de envejecimiento, algo que sonaba utopía o ciencia ficción, pero ahora ya por estos descubrimientos y sobre todo por evidencias que ellos han tenido a nivel de estudios de laboratorio, pues no es para nada descabellado pensar que llegará el momento en que sí, ¿por qué no?, pueda incluso revertirse. Tú eres, entre otras muchas cosas, también un gran experto en medicina anti-aging. ¿Qué avances hay? Bueno, primero, ¿en qué consiste eso? Sí. Porque al final hay mucha gente que lo del anti-aging lo asocia a cuestiones de belleza, estética, etcétera. Pero en la medicina anti-aging, ¿en qué consiste? ¿Qué avances hemos tenido? ¿Qué esperas tú que pueda pasar? Pues sí, mira, la medicina anti-aging fue otro desmadre, permíteme el término, Claro. cuando surgió. Tanto es así que al final hasta el término llegó, como se dice, a prostituirse. Cualquiera hablaba de que hacía medicina anti-envejecimiento, medicina anti-aging, y no era así. El que mejor lo hacía era medicina preventiva. Y al final es esto. No se ha hecho hasta ahora el anti-envejecimiento como tal. Lo que se ha trabajado es aplicando una medicina preventiva cada vez más objetiva, cada vez más precisa, en alargarnos, sí, nuestra esperanza de vida, pero sobre todo apartar la decrepitud asociada normalmente a la longevidad, o sea, vivir mejor, vivir más, pero vivir mejor. En este sentido, pues se fue trabajando, aplicando medicina preventiva como tal, y así se creó, por ejemplo, acá en España, la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, que lleva ya varios años trabajando en el tema, y se empezó a buscar hasta qué punto la genética podría ayudar. Cuando empezó todo esto fue otro gran problema. Cualquiera se sumaba a esta carrera, a tal punto que, bueno, en la Academia de Ciencias de Nueva York quisieron poner un poco de orden en el tema, porque de pronto empezaban a aparecer test genéticos de anti-aging cuando nadie sabía ni qué hacer con esto. Y esto, bueno, tuve el orgullo y la suerte de participar en este primer grupo, que fue como el embrión. Nos reunieron en la isla de Stromboli, en Italia, había gente de todos los países, y ahí era tratar de quitar un poco la paja y quedarnos con lo que hoy por hoy dentro de la genética podíamos utilizar, sobre todo con una aplicación práctica. Precisamente para esto, el primer paso importante en la medicina anti-aging, gracias a todo esto de aplicar la genómica, era
estos protocolos de medicina preventiva, que sí han sido exitosos, porque desde que se han aplicado en todo el mundo han logrado aumentar la expectativa de vida, pues un poco regularlos, sintonizarlos mejor en algunas personas en los que habría que anticiparlo. Por ejemplo, normalmente se dice que una persona con riesgo al aneurisma de la aorta abdominal, pues el mayor de 65 años, todo el mundo más o menos habría que hacerle una ecografía abdominal, mirarle las paredes de la aorta, porque todos tendrían riesgo. Ahora, con unas ciertas combinaciones que hay a nivel genético, vemos que hay algunas personas que tendrían más riesgo que otras. Con estas personas, entonces, anticipar ese protocolo de medicina preventiva que ha funcionado muy bien. Y epidemiológicamente lo demostró, pero se les escapaba a estos que tenían un poco más de riesgo y que podían haber tenido la ruptura de este aneurisma en edades inusuales, jóvenes. Y esto es lo que sí ha ido aportando aplicar esto. Todavía no detenerlo y prolongarlo más allá. Prolongarlo en el sentido de que se eviten complicaciones de salud que compliquen o que te lleven a la muerte prematura, en este sentido sí. Pero es lo que se ha hecho y los avances que ha logrado la medicina antienvejecimiento en los últimos años aplicando esto de la medicina genómica. Y por eso ahora, de hecho, en los últimos congresos ya hablamos de medicina anti-aging o medicina antienvejecimiento de precisión, basado precisamente en estas ómicas, la genómica y la epigenómica. La epigenómica. Según los neodarwinistas, tras alcanzar la edad reproductiva, la probabilidad de morir se duplica y en la especie humana parece ser que es cada 8,5 años, según la ley de Gompertz. Con esta medicina anti-aging de precisión, con la genómica, ¿es posible ralentizar ese ritmo de duplicación de la probabilidad de muerte? Pues según los experimentos, los estudios preliminares que hay, pues sí, es posible y de hecho ya este grupo que comentaba ya lo afirma como tal que sí, que se puede hacer. Y es verdad, lo que nos está ayudando la epigenética es salir del determinismo y tratar de controlar el genoma, cómo se expresa el genoma. Yo siempre cuando doy clases le explico a los alumnos, cuando terminamos el proyecto Genoma Humano era como enfrentarnos a una jauría totalmente silvestre, salvaje. Con la epigenoma, con la epigenética lo que tenemos es la red para controlarlos. Es como el domador. Estamos controlando esta población que encontramos totalmente salvaje y la estamos conduciendo al camino que queremos, en este sentido, al camino preventivo y al camino de lograr estos objetivos. Y sí, hoy lo podemos afirmar. Es verdad que se había demostrado que las personas, por ejemplo, en los estudios en centenarios, las personas centenarias pues habían tenido una etapa reproductiva mucho más amplia que las personas centenarias y por lo tanto sí, estaba correlacionado. Se ha visto que hay algunas mutaciones genéticas que se asocian, ya no de que den lugar a síndromes, sino que tienen una repercusión importante en cuanto a la menopausia precoz, por ejemplo, a los periodos reproductivos cortos. Y así se ha visto que en realidad estábamos como programados para vivir mientras éramos útiles a la naturaleza y éramos útiles mientras contribuíamos con nuevos seres, con el mantenimiento de la especie. Y ahora, bueno, se está logrando conocer estos mecanismos que son al final como los interruptores que encienden y apagan los genes, caracterizarlos y encender los que se han apagado en el momento que no debían haberse apagado y todo lo contrario, activar otros que es necesario mantener activados. Y no solo en el tema de envejecimiento, que ya esto es una utopía desde Ponce de León, sino incluso en el tema del control del cáncer, porque al final siguen los mismos mecanismos, los mecanismos oncogénicos. Y esto es importante porque la epigenética también nos está enseñando claves para trabajar en este sentido con más precisión. Ajá. Claro, Arzuaga dice en alguno de sus libros que somos un error de la evolución porque a partir de los 70 años ya no servimos para nada. Sí, un poco que ya somos seres inservibles porque ya no contribuimos con nada y ahora lo que se está jugando es esto, a que no sea. A que no sea así. Oye, entiendo que la medicina antienvejecimiento, como tú nos estabas diciendo, debe ser más preventiva que paliativa. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se dedica más del 17% del PIB a las enfermedades crónicas propias del envejecimiento
pero de los fondos para investigación en salud, solo el 6% se dedica al estudio del envejecimiento, que causa el 85% de las muertes en Estados Unidos. ¿Falta conciencia pública para que se destinen los fondos necesarios a este desarrollo de la medicina preventiva? Porque dedicamos mucho a paliar, pero poco a prevenir. Sí, es que lo importante es que se reconozca, incluso a nivel de las autoridades, lo que legislan en salud, que es mucho más económico también, porque siempre miran en términos económicos la prevención que después la curación. Es lo que está pasando. Incluso ya algunas aseguradoras están dando el paso. Ven que las personas que quieren tener esta información para evitar complicaciones de salud van a tener a lo largo menos gastos sanitarios. Sí. Ellos que más van calculando en tiempo real, pues ya lo ven y lo han constatado. Esto hace falta también que ocurra a nivel de los sistemas sanitarios. Claro, desgraciadamente no todos los países tienen que pensar de esta manera. Hay países que, por desgracia, tienen otras prioridades en temas de salud, pero por lo menos en el primer mundo que tendrían la posibilidades de hacerlo, no lo están haciendo. Claro. Yo en otra vida fui actuario de seguros, o sea, yo calculaba esas cosas que dices de las compañías de seguros, y realmente, claro, es la evaluación del riesgo. O sea, lo que se trata es evaluar los riesgos. Al igual que se ponían sobreprimas a los fumadores y todas esas cosas, pues a lo mejor es el negocio el que empuja a que esas cosas sucedan, ¿no? El premiar al que está cuidándose, porque ese tendrá menos gastos farmacéuticos, menos gastos hospitalarios, menos gastos en exploraciones, mantendrá la salud más tiempo. Tienen que entenderlo, este es el futuro, como dices, que debe ser ya un presente, no entiendo por qué no lo es. Sin duda alguna. Bueno, como verán, cuando decía antes que el doctor Lao es uno de esos sabios que tenemos aquí, que a lo mejor no conocemos mucho, ojalá después de esta magnífica charla le conozcamos no en los ámbitos científicos donde es súper famoso, sino en los ámbitos donde realmente podemos también hacer cosas, de empujar desde la sociedad, que conozcamos tu trabajo, que conozcamos tus investigaciones, tus desarrollos y que nos sintamos orgullosos de que estés aquí. Querido Ignacio, ha sido un gusto charlar contigo, aprender de ti sobre genética, sobre medicina, prevención, antienvejecimiento, pero en este tango que bailamos siempre con nuestros ilustres invitados, la pieza final siempre es ¿cómo ves tu yo futuro? Pues mira, yo en esto soy un poco conservador, pienso que quisiera verme como ahora, y esto quiere decir que he tenido éxito en el tema de la prevención y del antienvejecimiento. Y esto es a lo que aspiro, siendo lo más conservador posible, al menos no verme peor. Pues ojalá nos sigamos viendo mucho tiempo como ahora, bueno, Ignacio. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y les esperamos en una próxima edición de Mi Yo Futuro. Gracias. Mi Yo Futuro con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.